En el marco de la tradición budista de Nichiren Daishonin, la expresión «la ley sin precedentes» de la era de la ley final designa el principio doctrinal que, según la enseñanza del maestro, corresponde a ser revelado y practicado únicamente en el período de decadencia espiritual conocido como Mappo, o era de la ley final. Tal designación encuentra su fundamento en la obra Tesis sobre el comienzo de la propagación del objeto de devoción para observar el corazón del universo en medio del quinto período de 500 años posterior a la muerte del que así llega, en la que Nichiren, a modo de testamento doctrinal, anticipa el desarrollo y la misión que habrían de desplegarse en este período. La intención de dicha obra fue la de constituir un espejo claro y fidedigno para orientar el futuro de la propagación de la ley. La continuidad de este legado doctrinal se garantizó mediante la transmisión legítima de maestro a discípulo siguiendo un linaje ininterrumpido desde Nichiren que llegó hasta el venerable Rentzobo Nichimoku Shonin. Esta cadena de transmisión, reconocida como auténtica y ortodoxa, permitió que el testamento de Nichiren se preservara con fidelidad absoluta, sin distorsiones doctrinales ni alteraciones formales. En el núcleo de este testamento se halla la afirmación: solo un Buda con otro Buda puede penetrar completamente la realidad, expresión tomada del Sutta del Loto que Nichiren consagró como principio rector de la comprensión última de la ley. Este enunciado no constituye una mera cita doctrinal, sino que fue concebido como un código sagrado, cuya protección se torna imperativa tras el fallecimiento del maestro. Tal custodia no responde únicamente a un acto de veneración, sino a la necesidad de salvaguardar la integridad de la enseñanza para las generaciones futuras, en tanto que fundamento indispensable para la realización del Kosan Rufu, la amplia propagación de la ley. La derrota de Japón en la guerra ocurrida en el 20º año de la era Showa, 1945, significó un punto de inflexión no sólo para el orden político y social de Japón, sino para la estructura económica global. Las consecuencias inmediatas, devastación material, colapso institucional y crisis económica de escala planetaria, han sido interpretadas por la tradición de Hommon Shoshu como una manifestación concreta de la era predicha por el gran maestro Nichiren, cuya descripción aparece en el Kanjin Honson Sho. Este tratado, escrito en el contexto del quinto periodo de 500 años posterior a la muerte del Buda, se proyecta hoy como un documento doctrinal de valor universal, actuando como espejo de las predicciones del maestro y como referencia indispensable para comprender el sentido espiritual de la historia contemporánea. Ya en vida de Nichiren, su visión profética y doctrinal fue objeto de malinterpretaciones y tergiversaciones. Sectores incapaces de captar la dimensión integral de su enseñanza redujeron sus enunciados a categorías políticas o meramente moralizantes, ignorando su marco doctrinal profundo. Esta distorsión se perpetúa a lo largo de los siglos y aún persiste, condicionando la lectura de sus escritos en diversas escuelas nichirenistas. En este tratado, Nichiren señala que el momento en que estableció el objeto de devoción del verdadero origen, Daihonson, coincidió con la realización plena de su iluminación interior, basada en la comprensión del capítulo 16 del Sutta del Loto, duración de la vida del Tathagata, Juryo-hon. En uno de los pasajes clave declara: en el presente existen dos grandes obstáculos, la rebelión interna y la invasión desde Occidente. Es ahora cuando los bodhisattvas surgidos de la tierra deben manifestarse, asistiendo al Buda del Hommon como su señor. El Honson supremo de todo Jambudvipa debe establecerse en este país. Ni en India ni en China existe un Honson tan supremo. Kanjin Honson Sho. Este enunciado, formulado con solemnidad y en clave profética, establece un vínculo directo entre la situación sociopolítica del Japón medieval y la misión de dirigir el Daihonson del verdadero origen, cuya trascendencia se proyecta sobre todo el ámbito de Jambudvipa. La referencia a los dos obstáculos, Nainan, rebelión interna, y Gainan, invasión externa, está profundamente arraigada en la tradición interpretativa del Sutta del Loto, particularmente en su relación con la aparición de los bodhisattvas surgidos de la tierra y la tarea del Kosan Rufu. En contraste con esta interpretación, la Nichiren Shu de Minobu, la Nichiren Shoshu y otras corrientes nichirenistas
han tendido a leer la expresión rebelión interna e invasión desde Occidente de manera meramente literal o figurativa, como si se tratara de una imagen circunstancial. Esta reducción niega el carácter predictivo y doctrinal del pasaje, despojándolo de la densidad conceptual que Nichiren le confiere. La tradición de Honbon Shōshō, en cambio, interpreta este binomio como una clave profética para identificar los tiempos de la revelación plena del Daihonson. Así, la derrota de 1945, que implicó simultáneamente un colapso interno del sistema y una invasión o imposición externa por parte de potencias occidentales, se presenta como un eco histórico que confirma la vigencia de las palabras del maestro. El Kanshin Honsonshō no limita su alcance a un análisis político de su época, sino que lo inserta en la doctrina de los tres grandes secretos de la ley: el objeto de veneración del verdadero origen, Honson; el Daimoku del verdadero origen, Namu Myoho Renge Kyo; y el santuario del precepto del verdadero origen, Kaidan. La referencia a los bodhisattvas surgidos de la tierra, encabezados por el Buda del Honmon, refuerza la misión de establecer en un momento histórico preciso el fundamento visible y universal de la salvación. En esta perspectiva, el período posterior a 1945 no es simplemente una era de reconstrucción mundial, sino el escenario en que las condiciones predichas para la propagación universal de la ley han madurado plenamente. Téngase en cuenta que Nichiren Daishonin nació en 1945. El Kanshin Honsonshō fue redactado por Nichiren Daishonin en el 25º día del cuarto mes del año 10º de Bunei, 1273, en un contexto histórico marcado por la persecución de su enseñanza y la agitación política de la era Kamakura. El texto que ha llegado hasta nosotros presenta una estructura y un significado unificados que sólo pueden aprehenderse plenamente mediante una lectura integral y cuidadosa. La exégesis del tratado se fundamenta en la interpretación del capítulo 16 del Sutra del Loto, duración de la vida del Tathagata, en el cual se afirma: el mejor de los medicamentos contiene color, aroma y sabor, y todos sus componentes están perfectamente mezclados y armonizados. Esta metáfora es utilizada por Nichiren para expresar la perfecta integración doctrinal del Daihonson como manifestación de la ley suprema. El Daihonson se completó gráficamente en el 12º mes del año 11º de Bunei, 1274. Posteriormente se siguió la referencia de este gran remedio y en el segundo año de Koan, 1279, se tomó en cuenta la expresión «ahora aplicaré medios hábiles», marcando el paso a la concreción material del Honin Myo Daihonson. Este fue tallado en una tabla rectangular y solemnemente consagrado mediante la ceremonia de apertura de los ojos, convirtiéndose en un espejo claro que encarna la esencia de la iluminación revelada en el Yuryo-hon. En ese mismo contexto, Nichiren otorgó un mandala funerario al cuarto hijo de Goro Shigetsuna, Yashiro Kunishige, hermano menor de Shiro Nobutsuna, en su calidad de devoto principal del santuario del precepto de Honmon no Kaidan. La figura de Yashiro Kunishige reviste particular relevancia histórica, pues fue ejecutado por las fuerzas gubernamentales debido a su apoyo a los campesinos perseguidos durante el incidente de Atsuhara, acontecimiento clave en la consolidación del movimiento Nichiren. En el Kanshin Honsonshō el maestro declara: observar la mente significa observar nuestro propio corazón y ver en él los 10 reinos. Eso es observar la mente. Con esta afirmación, Nichiren establece que el objeto de veneración, Honson, es el Daihonson del Kaidan del Honmon, verdadero y absoluto, y que no admite sustitución alguna. La evidencia manuscrita del segundo año de Koan confirma que en esa fecha se talló y consagró el Honin Myo Daihonson en una tabla, sellando así su carácter de testamento doctrinal visible. Siguiendo el mismo capítulo Yuryo-hon, Nichiren escribe: ahora que he envejecido y estoy cerca de la muerte, dejo este buen remedio aquí. Esta frase indica que el Honin Myo Daihonson fue confiado por Nichiren al Rentsobo Nichimoku Shonin como herencia legítima destinada al futuro y a otras tierras, garantizando así la continuidad de la misión de propagación universal Kosen Rufu.
El modelo venerado del Honin Myo Daihonson presenta una forma iconográfica definida y estandarizada. En el Kanshin Honson Sho su núcleo doctrinal es descrito del siguiente modo. Este buen remedio es el núcleo esencial del capítulo Yuryo. Su cuerpo es el Myo de Myoho. Su función es el título del Honmon y su enseñanza es el Dharma del Honmon. En este sentido, el Daihonson se concibe como la síntesis material y doctrinal de la revelación suprema contenida en el Sutra del Loto, unificando en una sola entidad su esencia, Myo, su invocación, Nanu Myo Horenge Kyo, y su marco doctrinal, Honmon. La alteración del carácter Myo, maravilloso, por Na, nombre, en las escrituras, constituye la elaboración de textos falsamente atribuidos al Gran Maestro. Esta sustitución, basada en los 5 niveles de interpretación doctrinal establecidos por Tiantai, nombre, esencia, función, enseñanza y clasificación, distorsiona los textos de Nichiren Daishonin, provocando tergiversaciones doctrinales difundidas por diversas escuelas. Desde la perspectiva del Honmon, la enseñanza del Sutra del Loto se manifestó como el espejo correspondiente a la era de la ley correcta, Shō. La creación del Honin Myo Daihonson tuvo lugar en la era de la ley de la apariencia, Zōjo, y su manifestación en la era de la ley final. Nichiren declara en el Kanshin Honson Sho: los dioses guardianes protegen la nación. En este tiempo aparecen los bodhisattvas surgidos de la tierra, quienes hacen que incluso los niños pequeños acepten el título de 5 caracteres del Sutra del Loto del Honmon. Asimismo, Nichiren afirma: Shakyamuni no vendrá a este lugar de nirvana ni visitará el bosque de los 2 árboles, Sorin. Antes de su entrada al nirvana, no vendrá en los 14 capítulos del Shakyamon, sino que se establece en los 6 capítulos del Honmon y aparece entre los 8 capítulos restantes como un bodhisattva de virtud eminente, portador de la transmisión de los 3 Budas en el inicio de la era de la ley final. La práctica señalada consiste en, dice Nichiren, reconoce que estos 4 bodhisattvas encabezados por Yogyo son los únicos practicantes del Sutra del Loto del Honmon. Ellos, en tiempos de refutación, se manifiestan como sabios reyes que reprenden a los ignorantes y en tiempos de aceptación aparecen como monjes que propagan el verdadero Dharma. En consecuencia, cuando el cielo está despejado, sigue diciendo Nichiren, y la tierra iluminada, quien comprende el Sutra del Loto puede observar la ley del mundo. Quien no comprende el principio de 3000 mundos en un solo pensamiento, no puede manifestar la iluminación del Myoho. Por gran compasión, los 5 caracteres de Namu Myoho Renge Kyo se convierten en una joya colgada al cuello de los niños ignorantes de la era de la ley final, protegidos por los 4 grandes bodhisattvas. Finalmente, siguiendo el ejemplo de Jiang Zhisa Taiko y del duque de Zhou, célebres por ejercer la regencia con rectitud durante la minoría de edad del joven rey Cheng en los inicios de la dinastía Zhou, se establece el precedente de que el poder puede ejercerse en nombre del soberano sin ambición personal, guiado únicamente por la sabiduría y el bienestar del pueblo. En aquella época, Jiang Ziya y el duque de Zhou consolidaron el nuevo reino, preservaron el orden y educaron al joven rey hasta que estuvo preparado para gobernar. Este modelo histórico simboliza la unión armónica entre la sabiduría del soberano y la sabiduría del Buda, manifestando en el plano político el ideal de iluminación perfecta y sublime, Myogaku.